Bienvenidos a nuestro consultorio psicológico online. Como cada jueves nos encontramos a las 3 de la tarde para compartir con ustedes este consultorio que nos permite ir resolviendo algunos problemas en cuanto a la salud mental, en cuanto a algunos comportamientos y además tener la oportunidad de poder consultar en vivo, en línea, como es nuestro consultorio. Así que los invitamos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, por USMP TV, por la página oficial de la Universidad de San Martín de Porres, por nuestro canal de YouTube, a que puedan compartir y a que puedan también interactuar con nosotros. Hoy vamos a tratar el tema estrés laboral y para ello hemos invitado a la magíster Andrea González Bento, a la cual quiero saludar. ¿Cómo está, profesora Andrea? Un gusto tenerla aquí presente en el consultorio online. Muchas gracias, Eric, por la presentación y bueno, muy agradecida con la Universidad San Martín de Porres por la invitación para compartir este tema tan interesante, ¿no? El estrés laboral que pues en época de pandemia aumentó mucho y actualmente es un tema muy retador. Muchas gracias. Efectivamente, gracias a usted nuevamente y sí, ¿no? En la época de pandemia hemos tenido bastantes casos relacionados a este tema y ahora que hemos vuelto a la presencialidad, el tema sigue, pero hay que abordarlo quizás de otra manera, ¿no? Porque ya el contexto va cambiando. Pero bueno, de eso seguro hablaremos mucho durante este consultorio psicológico online, así que le cedo el tiempo para que desarrolle el tema y posterior a ello estaremos haciendo algunas preguntas que nos lleguen a través de las redes sociales. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Eric. Bueno, entonces paso a compartir un poco del material para que ustedes también puedan observar un poquito, ¿no? Tener un poco de idea de qué se trata el estrés laboral. ¿Listo? Bien, comenzamos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del estrés laboral. Como comenté hace un momento, en épocas de pandemia, el estrés laboral fue un tema muy, muy tocado y fue también un tema que lamentablemente chocó a muchas personas que no contaban con los mecanismos y las herramientas adecuadas para poder afrontarlo, ¿no? Si bien es cierto, ya no estamos en una pandemia como tal, pero todavía continuamos con el estado de emergencia y aún así han quedado estragos de las situaciones que se vivieron de estrés laboral en ese momento. ¿Listo? Bueno, yo soy la magíster Andrea González, me presento un poquito, soy psicóloga organizacional y ocupacional, maestra en salud ocupacional y del medio ambiente. Cuento con diversos diplomados en psicología organizacional, riesgos psicosociales, estrés laboral, que es el que vamos a tocar el día de hoy, primeros auxilios psicológicos, seguridad basada en el comportamiento, me encargo de asesorías en programas de salud mental, un poquito también en asesorías en programas de riesgos psicosociales y también me dedico a la docencia universitaria. ¿Bien? Bueno, una vez que ya ustedes me conocen un poco y saben un poco acerca de mi trabajo, pasamos a conversar un poquito acerca del estrés laboral. Primeramente es importante conocer qué es el estrés, ¿no? Porque estrés laboral lo enfocamos al área corporativa, al área organizacional. Sin embargo, el estrés es vivenciado por todos los seres humanos en cualquier ámbito de nuestra vida. Bien, ya sea familiar, ya sea educativo, ya sea laboral y en todos los ámbitos en los que el ser humano pueda desempeñarse. Bien, para ello he tomado en consideración dos conceptos que me parecen sumamente importantes y el primero de ellos es de este autor que es Hans Selye, que en 1930 pues él nos dice que el estrés es la respuesta general del organismo ante cualquier estímulo estresor o situación estresante. ¿Por qué hablamos de este autor? Sabemos que es importante conocer que la palabra estrés no es una palabra actual, ya existe hace muchos años, incluso como les digo, en los años 1930, ¿no? Que justamente fue Hans, un médico austriaco, quien pudo ingresar este término de estrés para el conocimiento, ¿no? Si bien es cierto, quizá lo ingresó más en un tema biológico, físico, porque él era médico y hacía investigaciones en medicina,
Ya años después es que se puede ver que el estrés no solamente puede darse por un aspecto biológico o físico, sino que también el ser humano puede generar estrés o desarrollar estrés por la situación social en la que convive y también pues porque está lleno de emociones. Entonces, el estrés es una respuesta que hace que nosotros como seres humanos tenemos frente a algún estímulo estresor o frente a una situación estresante. ¿Bien? Como otro concepto tenemos el de Lazarus y Folkman en 1984. Bueno, que ellos nos dicen que el estrés es un conjunto de relaciones particulares entre la persona y la situación. Obviamente la situación estresante, ¿no? Siendo esta situación valorada como algo que puede agravar, como algo que puede exceder los propios recursos que tiene el ser humano, sus propias capacidades, sus propias necesidades, y pues puede ponerlo en peligro en su bienestar biopsicosocial. Bien, entonces ya conociendo lo que es el estrés en general, tenemos como punto dos cosas. Uno, el ser humano, y dos, la situación o el agente estresante, ¿no? Esta combinación de ambos es la que nos va a poder dar a entender si es que este ser humano va a poder enfrentar esta situación de estrés, este agresor estresante, y pueda salir a flote o, en el peor de los casos, desencadenar un estrés negativo. Bien. También es importante conocer qué es el estrés laboral. Como concepto, el estrés en el trabajo se puede definir como las nocivas reacciones tanto físicas, sí, físicas, porque más adelante vamos a hablar de qué es lo que puede hacer el estrés físicamente, y emocionales, que es lo que en este caso nos interesa más viéndolo desde la parte psicológica. ¿Bien? ¿Qué ocurre cuando las exigencias del trabajo no igualan tanto las capacidades, los recursos y las necesidades que tiene este trabajador? Entonces, debemos enfocarnos como primer punto al Perú. Bien, y aquí les he puesto algunas, unas estadísticas de una investigación que se hizo en la Universidad Privada del Norte acerca del estrés laboral y del estrés en general, donde nos dicen que el 60% de la población en el Perú sufre estrés. Entonces, más de la mitad de los peruanos presentan estrés. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente vivimos mucho tiempo estresados, ya sea laboralmente o no laboralmente, ¿bien? Y el 70% de los peruanos sufre estrés laboral, un poco más preocupante, ¿no? Porque sabemos que la población económicamente activa es muy grande. Entonces, que el 70% de la población que actualmente se encuentra laborando presente estrés es algo muy, muy preocupante y que debemos de tomar en cuenta y tomar acciones para poder disminuir esta situación. Bien, entonces es por ello que esta información que les voy a brindar el día de hoy eh, debe ser muy bien estudiada y aplicada, e incluso, ¿no?, a las estrategias que yo les vaya a brindar las puedan utilizar de repente para ustedes mismos o quizá en alguna organización en la que trabajen. ¿Listo? Bien, continuemos. Es importante también conocer que el estrés tiene tres fases. Algunos consideran que hay cinco, pero es importante que nos enfoquemos primero en estas tres primeras fases. Bien, tenemos la fase de alarma, que como bien se sabe, frente a alguna situación de la vida cotidiana o laboral, vamos a nosotros a tener una reacción. En este caso, una reacción de tensión. Muchas veces vamos a presentar de repente palpitaciones elevadas, sudoración, preocupación. Como bien les he puesto aquí esta imagen, ojalá la puedan observar bien. Vemos aquí en dibujos animados una persona donde le está veniendo como una avalancha de papeles, que si lo podemos entender es como una avalancha de trabajo, y él es como que se encuentra asombrado, ¿no? Probablemente se pueda sentir tenso, preocupado, puede presentar palpitaciones, sudoración, irritabilidad, miedo por toda esa avalancha de repente de trabajo que le está llegando. Entonces, ahí es donde se activa una fase de alarma, porque ve una situación estresante. Bien, ahora sabemos que esta fase de alarma dura un tiempo corto,
si es que esta fase de alarma, esta tensión, esta situación de estrés se prolonga en el tiempo, pasamos a una fase de resistencia. Como bien lo podemos ver en esta imagen, que lo que justamente hace es como que trata de sostener ese cúmulo de papeles, ese cúmulo de trabajo. No está haciendo resistencia a ese trabajo, está tratando su propio organismo, el propio ser humano, está tratando de afrontar esa situación, ¿no? Para ello va a utilizar herramientas, va a utilizar estrategias para poder afrontar esa situación de estrés. Entonces, ahí es donde entramos a una fase de resistencia. ¿Bien? Ahora, si esta fase de resistencia, si estas técnicas de afrontamiento no son las adecuadas o de repente sobrepasan las capacidades o necesidades del trabajador, entramos en una fase de agotamiento. Bien, como podemos ver en la imagen, todos los papeles le cayeron encima a esta persona y está levantando una banderita blanca, ¿no? Justamente es esta fase de agotamiento donde ya vamos a empezar a ver ya ciertas patologías como de repente problemas gastrointestinales. Quizá ustedes han escuchado, y yo lo he escuchado mucho en muchos trabajos, que presentan gastritis. Los trabajadores presentan en su mayoría gastritis, ¿no? Que paran mal del estómago, que les duele el estómago, que todo les cae mal, que le duele, etcétera, etcétera. Y es justamente que en esta fase de agotamiento presentan patologías como las gastrointestinales y la que más se puede ver dentro de las organizaciones es la gastritis, como otras también, ¿no? Cardiovasculares también en muchos casos, si es que se activa mucho la tensión. Y bueno, emocionalmente vemos que se puede presentar también la ansiedad y la depresión, y que incluso en algunos casos se ha presentado el suicidio. Entonces, si bien es cierto, vamos a encontrarnos muchas veces en fase de alarma y también muchas veces en fase de resistencia, es importante que no lleguemos a esta fase de agotamiento, ¿no? Que es donde ya vamos a presentar pues ciertas enfermedades, ¿bien? Y para ello yo les voy a dar más adelante algunos tips para que ustedes puedan tener esos mecanismos de afrontamiento necesarios del estrés. Vamos. Aquí les he puesto una balancita porque el estrés laboral se da porque hay un desequilibrio entre dos cosas, ¿bien? Una, la exigencia laboral que hay en el trabajo, de repente hay sobrecarga de trabajo, la turnicidad en el trabajo está afectando al trabajador, de repente en los turnos se los cambian muy repetidamente, entonces eso hace que se genere algún estrés. De repente hay mucha carga mental, no solamente carga laboral, ¿no? De repente que tenga que hacer trabajos, proyectos, documentación, sino también viene junto con una carga mental. Entonces, todas estas exigencias laborales van a provocar un desequilibrio siempre y cuando el trabajador, que pongámoslo en esta parte, la parte derecha, no cuenta con las capacidades o los recursos disponibles para poder hacerles frente. Entonces, si yo tengo un trabajador, no sé, pongámosle Ricardo, que yo le estoy entregando un proyecto, pero yo veo que Ricardo tiene el potencial de hacerlo, sin embargo, al momento que yo le doy, Ricardo empieza a tener ciertas dificultades, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto a organización, en cuanto a de repente a hacerle frente a este proyecto, se va a dar un desequilibrio. Uno, entre la exigencia, entre el proyecto que se le dio y otro entre las capacidades y recursos que pueda tener Ricardo. Por eso es importante que en este caso el trabajador, cuando tenga alguna exigencia laboral, algún proyecto, algo que le genere estrés, uno, o pueda pedir ayuda, o dos, pueda delegar trabajo. ¿Bien? Si no, pues el estrés laboral básicamente es ese desequilibrio. Cuando tengo una alta exigencia y de repente mi trabajador no cuenta con todas las capacidades y todos los recursos para poder hacerles frente. Entonces ahí es donde ocurre el problema. Sin embargo, recuerden que no todas las personas reaccionan de la misma manera frente al estrés. Algunas reaccionan de una manera más positiva y otras se desequilibran. ¿Listo? Entonces es por eso que les pongo esta balanza para poder sopesar. Tanto si lo vemos, uno, como seres humanos, como trabajadores, y otros, si es que lo vamos a ver desde un ámbito organizacional, ¿no? Tengo que conocer a mis trabajadores para saber hasta dónde ellos pueden dar. ¿Listo? Y también pues capacitarlos y que sepan
reconocer qué es el estrés y qué alternativas pueden tomar frente a la misma. Vamos. ¿Qué causa el estrés laboral? Hay diversas causas que pueden provocar el estrés laboral. Y una de ellas, que es la más importante, es la excesiva responsabilidad en el trabajo. Un poco, algunos me dirán un poco ilógico, ¿no? Porque si bien es cierto, es necesario tener responsabilidades dentro del trabajo, dentro de mi puesto de trabajo. Pero una excesiva responsabilidad puede desencadenar el estrés. Si de repente yo le pongo muchas responsabilidades, mucha toma de decisiones a un trabajador X o de repente un puesto gerencial, este puede provocar y puede causar estrés laboral. Es por eso que todo, y como todo en la vida, debe estar medido, ¿no? Debe estar proporcionado. Yo entiendo muchas veces que en las organizaciones hay épocas donde tal vez tienen que poner, en las empresas dicen, ¿no? Todos tenemos que ponernos la camiseta estos meses porque estos meses son más críticos, porque estos meses se trabaja más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tal vez acumulo de responsabilidades, acumulo de trabajo a los colaboradores y lo que provoca es un estrés laboral. Entonces, si yo sé que en mi empresa yo tengo meses en los cuales el trabajo es muy duro, debo de preparar anteriormente a mis trabajadores todos los años, durante todo el año, a que tengan técnicas y herramientas para que puedan afrontar el estrés. ¿Por qué? Porque hablar de estrés laboral es hablar de la vida cotidiana. Vamos a estresarnos siempre. Cualquier situación nos puede generar estrés. Una situación desconocida nos va a generar estrés. Pero lo que nosotros debemos, en este caso, como seres humanos, es saber qué puedo hacer cuando estoy presentando estrés frente a una situación X, ¿no? Entonces, eso es como primer punto. ¿Listo? La demasiada carga de trabajo también. Ah, y no solo la demasiada carga de trabajo. El no tener carga de trabajo también provoca estrés. A veces esto es muy comentado porque me dicen, pero si no tiene nada que hacer, ¿por qué se debe estresar? Porque no tiene nada que hacer. Y justamente, por eso el trabajo debe ser proporcionado. No es ni mucho trabajo ni poquísimo trabajo. Tiene que haber un promedio de trabajo, ¿no? Para que el trabajador pueda sentirse útil. Porque si yo no le doy trabajo y tengo un trabajador que todo el día no está haciendo nada, probablemente también se aburra y genere estrés porque se siente inútil, no se siente parte de la organización, parte del puesto de trabajo, siente que no tiene responsabilidades. Entonces, tanto mucha carga de trabajo como poca carga de trabajo nos va a desencadenar estrés. Entonces, todo tiene que estar siempre balanceado, ¿bien? Como esa balanza que le mostré hace un momento. Ahora, otra causa del estrés laboral, y que esto sí lo vemos mucho los psicólogos en el ámbito, sobre todo clínico, cuando nos llegan pacientes con estrés y al momento de hacer la historia clínica y de conversar con ellos nos damos cuenta que el estrés se origina básicamente por el trabajo. Vemos que muchas veces se da por las relaciones humanas problemáticas que tienen dentro del mismo. Generar un buen clima laboral en la empresa es sumamente importante para evitar el estrés laboral. Porque probablemente yo tenga de repente un sistema integrado de gestión excelente, donde donde tengo a todos mis trabajadores con sus competencias, con sus perfiles del puesto, con el trabajo adecuado, pero el clima laboral en mi empresa es caótico. El área de contabilidad se lleva mal con el área de finanzas, el área de finanzas se lleva mal con el área de gerencia o el área administrativa. Entonces, las malas relaciones o las relaciones humanas problemáticas van a desencadenar estrés laboral también, porque es importante que dentro de una organización pues se lleven bien, ¿no? Se lleven bien, haya una buena armonía, puedan comunicarse de una manera agradable, eficazmente, con respeto, y eso también parte de la organización de poder eh, qué sé yo, brindarles capacitaciones, talleres a los trabajadores para que puedan desempeñar ciertas habilidades comunicativas, ¿no? Y por último, tenemos las condiciones laborales insatisfactorias, que también puede generar estrés. Si de repente yo no pago puntualmente a mis trabajadores, si no les doy los beneficios que les corresponde,
si no le doy los descansos necesarios, si los acumulo de horas extras. Ahora, está bien generar horas extras, está bien que muchas veces algunos trabajadores vayan a hacer horas extras, pero no sobrecargando. Justamente por eso se dice, ¿no? Horas extra, que justamente las vamos a hacer de vez en cuando. No es que todos los días voy a hacer 4 o 2 o 3 horas extra. Bien, eso va a generar estrés en mi trabajador y también estaríamos incumpliendo la normativa. Bien, listo. Vamos entonces con las consecuencias del estrés laboral. Lo he dividido en dos en este caso porque como primera instancia quiero que lo vean desde el ámbito humano, ¿bien? Puede presentarse enfermedades y patologías, como ya lo conversamos hace un rato. Puede presentarse, por ejemplo, gastritis. Muchas veces le llaman gastritis por estrés o gastritis emotiva, porque hacen estudios y no encuentran pues ninguna bacteria, ¿no? Entonces, ¿qué hace el médico? Te dice, ok, estás presentando mucho estrés, probablemente algo en tu familia, en tu matrimonio, en tus amigos, en tu trabajo, te está generando estrés. Y es por eso que se ha desencadenado esto. También hay enfermedades dermatológicas. Muchas personas, y actualmente se presenta mucho, el tema de las alergias, ¿no? De pronto en la empresa empieza a faltar mucho un trabajador y pues al momento de conversar con él empieza a decir que tiene muchas alergias, de repente en alguna ocasión pues presentó prurito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también está relacionado con el tema dermatológico, ¿no? Pueden presentar gastritis, problemas en la piel, problemas cardiovasculares, hasta incluso, ¿no? El hecho de estar en un estrés crónico o en una cronicidad de estrés puede desencadenar en un paro cardíaco, ¿no? Y que se ha presentado en algunas situaciones y que también esto llevarlo a la investigación es muy complejo, pero se sabe que quizá algo en su trabajo pudo haberlo desencadenado. Bien, hay problemas motores y cognitivos, sí, puede presentarse la pérdida de memoria, ¿no? Una pérdida de memoria de repente, no hablando de Alzheimer, pero sí paulatinamente, ¿no? Vamos perdiendo un poco la memoria, también problemas motores como de repente eh, temblores en las manos, en las piernas, adormecimiento en los dedos, tanto de las manos como de los pies por el estrés laboral. Bien, hay trastornos psicológicos graves que en ocasiones pueden llevar al suicidio, como les digo, ¿no? Si es que ya este estrés laboral viene a desencadenar ansiedad y depresión, es probable que si no es tratado, que si no tiene una psicoterapia o si no tiene los cuidados necesarios, pueda llegar al suicidio, ¿no? Sabemos que la depresión muchas veces es una enfermedad muy silenciosa, ¿no? Podemos conocer a muchas personas que tienen depresión, pero que si realmente una persona X no lo puede identificar, ni se daría cuenta que lo está viviendo. Bien, y bueno, aquí le pongo el síndrome de burnout porque también es importante recalcar que el estrés laboral, como les digo, lo vamos a vivir en el trabajo continuamente, solo hay que tener técnicas y herramientas para afrontarlo. Sin embargo, cuando este estrés laboral ya se vuelve crónico, hay una cronicidad en el tiempo, de repente alrededor de 6 meses o un poco más podemos presentar el síndrome de burnout, que actualmente ya se encuentra, si no me equivoco, sí, en el CIE 11 ya está incorporado como el síndrome de desgaste profesional, ya como un trastorno desencadenado por el trabajo. Bien, entonces es importante también que podamos tener en consideración el síndrome de burnout, ¿no? Existen pruebas que podemos tomarlas en nuestros trabajadores para poder ver si es que están desencadenando algún síndrome. También hay pruebas de estrés laboral que las podemos aplicar en las organizaciones para poder identificar. Bien, entonces es muy importante ello. Ahora, si lo vemos desde la parte organizacional de la organización como tal, vemos que va a haber un descenso acentuado, un descenso grande en la productividad. Si yo tengo trabajadores estresados, es muy probable que ellos sean menos productivos. Lo mismo ocurre con el clima laboral. Si yo tengo un clima laboral
malo, por ende voy a hacer que mis empleados se estresen y por ende va a haber pues un descenso en la productividad y eso es muy importante para la organización, ¿no? Porque depende mucho de la productividad para su rentabilidad, ¿bien? Va a haber absentismo, ausentismo, ¿por qué? Por problemas, de repente gastritis, como les digo, ¿no? La gastritis se van a ausentar, van a empezar a presentar eh, licencias, van a empezar a presentar de repente eh, que fueron a atenderse al médico y definitivamente están yendo porque están somatizando el estrés, ¿no? Entonces, organizacionalmente, si yo quiero que mis trabajadores estén perfectos, que sean productivos, que no falten, que eso es lo que realmente quiere una organización, entonces preocúpate, pero primero de que tus trabajadores no presenten estrés laboral o que cuenten con las herramientas para que en ciertos momentos que puedan tener estrés laboral lo puedan enfrentar. ¿Listo? También se puede ver una alta rotación de los empleados, lo que impide pues que se genere una cultura organizativa favorable. Hay mucho movimiento en los trabajadores, renuncian, hay mucha contratación nueva y mucho ojo con ello, ¿ah? Porque muchas empresas dicen, ay, no sé por qué se van mis trabajadores, ay, no sé por qué me renuncian tanto. No estás viendo el trasfondo de la situación de por qué se va tu capital humano. Y muchas veces hay muy buen capital y que se te va. Y justamente es por estas cositas, ¿no? Por el estrés laboral, por el clima laboral. Entonces es importante ahondar en ello. Bien. Y bueno, hay una disminución en la calidad del servicio y producto, ¿no? Si de repente yo tengo atención al cliente y las colaboradoras o trabajadores que están ahí están estresadas, probablemente lo que van a hacer pues es tener una reacción un poco agresiva, un poco tensa frente al cliente y lo que va a hacer es porque yo pierda clientes como organización. Bien, continuemos. Aquí les pongo una frase, ¿no? O no una frase no, sino una oración básicamente donde dice, no todas las personas responden de la misma forma al estrés. Y les pongo dos fotografías. Una donde vemos una chica como que está tranquila, pones como que todo paz. Hay estrés, pero yo estoy tranquila. Bien. Y otra imagen que podemos ver aquí, donde hay un chico pues como que está ya sumamente estresado, gritando, los problemas, podemos ver su cabeza como que salen tuerquitas, chispitas y todo lo demás, ¿no? No todos, no todas las personas. Y esto también está muy relacionado con la personalidad. Bien, no todas las personas reaccionan de la misma manera al estrés. Algunos van a reaccionar como esta fotografía de la chica que dice todo tranquilo, yo lo puedo solucionar, me tomo mi tiempo, me organizo y lo saco adelante. Como puede haber otra persona que frente a alguna situación estresante o frente a algún estresor, pues vaya a colapsar. ¿Por qué? Porque va a sentir que de repente no puede afrontarlo, porque no tiene los recursos, porque no tiene las capacidades, porque la situación lo abruma, porque de repente siente que no puede, entonces colapsa. Bien, entonces no todos vamos a reaccionar igual, algunos reaccionarán mejor, otros reaccionarán peor, pero es importante que en el medio de eso podamos nosotros como psicólogos instruirlos, ¿no? Instruirlos para que en la medida de lo posible puedan reaccionar un poquito mejor frente a las situaciones de estrés, ¿ya? Es importante también mencionar el EU3 y el DIS3 porque sabemos que hay un estrés. El estrés del todo no es malo. Para empezar, eso quiero que lo sepan, porque hay un estrés positivo que viene a ser el EU3 y un estrés negativo que viene a ser el DIS3. Bien, el estrés de cierta manera puede ser positivo y yo a este EU3 le llamo como un impulso. ¿Por qué? Porque pongámoslo como ejemplo. A Lucía le llega eh, una cotización donde le dicen, o bueno, ya una solicitud para presentar un programa. Entonces ella tiene que elaborarlo, ¿no? ¿Esto es una situación estresante? Claro que sí, porque es algo que salió de su zona de confort de Lucía. Entonces, le llega esta propuesta, se activa una fase de alarma donde vamos a ver que se va a activar, en este caso, la hormona, si no me equivoco, de la felicidad que vendría a ser la dopamina, que va a hacer que, ¿qué? Que en este caso Lucía tome ese impulso, ¿no? Ok, quiero tomar este reto, quiero lograr este proyecto, quiero hacer este programa porque esto de repente va a hacer que yo
puedo ascender en mi trabajo, no sé. Entonces, el estrés de cierta manera es bueno porque te puede impulsar a hacer algo, a retarte, a ser mejor, ¿no? Pero también hay el estrés negativo que yo lo pongo como una amenaza, porque en este caso activamos la hormona del cortisol, que es muy relacionada con el estrés. Entonces, ahí lo veo como una amenaza porque probablemente esta situación estresante o este agente estresor, pues va a sobrepasar las capacidades que yo tengo como persona o como trabajador. Entonces, ahí yo lo voy a ver como un agente negativo, como un agente tóxico, como un estrés negativo que lo que va a provocar es que si no logro afrontarlo, llegue a una fase de agotamiento. ¿Listo? Entonces, el estrés del todo no es malo. Nos puede llevar a impulsarnos, pero si no es bien llevado o si sobrepasa mis capacidades, va a generarme un estrés negativo. ¿Listo? Bien, vamos ya culminando un poquito y hablando acerca de la prevención, que es lo que yo justamente les dije hace un momento, ¿no? Qué importante es prevenir este estrés, estas situaciones que se van a presentar. ¿Cómo prevengo yo de repente entrar en este cuadro de estrés? ¿Cómo puedo prevenir esto? Número uno, compartir con personas positivas. Por eso les digo que el tema del clima laboral es muy importante. Pero también es importante que tu colaborador se rodee de gente positiva. Porque si bien es cierto, es imposible que en todas las empresas el clima laboral pues esté al 100%. A lo mucho, y de repente estoy exagerando, pueda que en una empresa que sea muy buena logremos un 80% de nuestro clima laboral. O sea, que hay un buen clima laboral en un 80%. Pero en un 100% es muy difícil. Porque recuerden que trabajamos con personas. Todas las personas tienen diferentes personalidades, diferentes creencias, diferentes perspectivas, diferentes pensamientos. Entonces, en algún momento van a chocar con otros. Entonces, el trabajar con gente nos enfrenta a eso también. ¿Listo? Entonces, también es importante que tú como colaborador o como trabajador, pues te rodees de personas positivas. ¿De que van a haber personas negativas? Sí, probablemente existan en el trabajo, pero tú, si realmente quieres prevenir el estrés, rodéate de gente positiva. Rodéate de gente que cuando llegues al trabajo te diga, bien, hoy día empezamos, hoy día lo vamos a hacer bien, hoy día podemos. Hoy día vamos a sacar el trabajo. Si no puedes, yo te ayudo. No sé, Ricardo, si no puedes hacer esto, avísame, yo te ayudo. Bien, rodeémonos de personas positivas, de personas que sumen, de personas que ayuden, no de personas que te pongan trabas, no de personas que de repente estén esparciendo chismes, habladurías. No, estas personas son negativas y debemos evitarlas. ¿Listo? Otra parte importante es el deporte. Y esto es para todo en la vida, ¿no? Y se habla y se comenta mucho que el deporte es algo muy nutritivo, no solo físicamente, porque nos ayuda a la pérdida de peso y todo lo demás, sino mentalmente, ¿no? La psicología del deporte es sumamente importante porque nos ayuda mucho para liberar ese estrés que podemos cargarnos durante el día, ¿no? El deporte nos va a ayudar a liberarnos, a desestresarnos, a sentirnos más relajados, a llegar al trabajo con más energía o de repente al salir del trabajo botar toda esa energía y llegar a casa tranquilos. ¿Bien? Una dieta equilibrada también es muy importante. Si yo voy a estar comiendo todo el tiempo full carbohidratos, full comida chatarra, lo que voy a hacer es que cuando yo llegue a mi trabajo me voy a sentir cansado. Entonces, todas las cosas que me propongan, que me digan para hacer, yo las voy a ver muy extenuantes, muy cansadas y de por sí me voy a estresar, ¿no? A que de repente yo esté bien alimentado, tenga todas mis vitaminas, todos mis nutrientes y llegue activo al trabajo, ¿no? Y diga, ok, lo que me pongan, yo voy a ponerle todo el puncho para poder sacarlo adelante. Entonces, recuerden, la dieta y el deporte es muy importante para sentirnos bien física como mentalmente. Y esto a la par para combatir el estrés, ¿ya? Ahora, desconectar del trabajo una vez fuera. Y esto lo comento mucho en las organizaciones porque a veces las empresas dicen, no, pero es que si yo tengo que llamar a mi colaborador porque ha pasado algo, ok, lo puedes hacer, pero eso tiene que ser una a las 500, porque tu trabajador tiene un horario de 8 horas, entra a las 8 y sale a las 5. A las 5 tu trabajador ya no es tu trabajador, ahora es Ricardo que va a su casa
y está con su familia. O es Ricardo que va a hacer deporte, o es Ricardo que pasa tiempo con sus amigos, o que se va al cine. Entonces, dale tiempo a tu trabajador que disfrute de su propia vida. ¿Bien? No es que estoy llamando, que te olvidaste, que pásame el reporte, no. Una vez a las 500 lo puedes hacer, sí, porque hay cosas fortuitas en el trabajo que nos llevan a ello, pero que no sea repetitivo. Y tú como trabajador, como persona, tienes que poner límites, ¿no? Si en primera instancia no pones límites, lo más probable es que tu jefe o que tu superior pues se aproveche. ¿Listo? Otra parte importante es no dormir menos de 6 horas. Recuerden que es importante dormir 8 horas. Yo sé que a veces es difícil, pero por lo menos que no sean menos de 6 horas. Porque si no, nuestro cerebro no va a poder recuperarse, nuestro cuerpo no va a poder recuperarse para enfrentar un día nuevo. ¿Listo? Ahora, las pausas activas o también llamadas pausas saludables, que ahora en muchas organizaciones se han implementado. Bien, como por ejemplo, tenemos trabajadores que están mucho tiempo sentados frente a una computadora, los trabajadores administrativos tienen que tener ciertos descansos cada cierto tiempo, ¿no? Estas pausas activas no demoran entre 5 a 10 minutos, donde tienes que pararte, estirar los brazos, estirar las piernas, hacer ciertos movimientos para poder, pues, relajar tu cuerpo. Justamente por eso se llaman pausas saludables. Hago una pausa de mi trabajo para poder estirarme, para poder mover mis músculos, para poder estirar mis piernas, mis brazos, hacer algunos movimientos de cuello. Bien, como pausa para poder nuevamente retomar. ¿Listo? Y por último, vamos con la gestión del estrés. ¿Ya? Para ello, ¿cómo podemos gestionarlo? Como primer punto, tenemos tener buenas relaciones con los compañeros de trabajo. También parte de ti tener una buena relación con tus compañeros de trabajo. ¿Listo? Delega tareas, pero elige bien tu responsable. Bien, si de repente yo tengo una situación estresante y siento que ya no puedo con esta situación, delega tareas, delega funciones. No pienses como que tú eres un superhéroe y puedes hacerlo todo. No, si sientes que no puedes, que sobrepasa tus capacidades, delega. Pero eso sí, elige bien el responsable que va a hacer lo que le delegues. Porque si eliges a alguien mal, pues probablemente te genere el doble de estrés que haberlo hecho solo. Bien, organízate, sé puntual y responsable y sobre todo, eh, mm, ten tiempos en tu trabajo, tiempos de entrega, de repente también una organización de cómo vas a empezar tu día, cómo están tus documentos. Es importante que tu área de trabajo esté ordenada, porque el hecho de ver tu área de trabajo ordenada, eso también repercute mentalmente, ¿ya? Pon límites y no te sobrecargues de trabajo, ya lo hemos hablado, pon límites, es importante, haz las cosas a tu ritmo. Si bien es cierto, hay proyectos, programas, situaciones, trabajos, tareas que tienen un tiempo establecido, es importante que tú lo hagas a tu ritmo. No todos somos iguales. Pide ayuda si lo necesitas y ayuda cuando puedas. Bien. Vamos con estas frasecitas que quiero compartir con ustedes. Miren, este doctor Hans Seyle, muy, bueno, muy importante en el tema del estrés, nos dice lo siguiente: el hombre moderno tendrá que aprender a manejar el estrés o estará condenado al fracaso, la enfermedad y la muerte prematura. Si no contamos con herramientas y estrategias para enfrentar el estrés, probablemente presentemos o alguna sintomatología o somaticemos esta enfermedad y pues al final pueda llegar una muerte prematura como un infarto. ¿Listo? Y para finalizar, al volver del trabajo, debes sentir la satisfacción de que ese trabajo te da. Siéntete satisfecho. Y también sentir que el mundo necesita de ese trabajo. Con esto, la vida es el cielo o lo más cercano al cielo. Sin esto, con un trabajo que desprecias, que te aburre y que el mundo no necesita, la vida es un infierno. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Espero que les haya gustado este tema y que hayan aprendido un poquito más acerca del estrés. Muy bien, muchas gracias a usted, profesora Andrea González. Sí, tenemos algunas consultas que nos hacen llegar respecto al tema. Bueno, la primera pregunta está relacionada a cuando las personas tienen dos y hasta tres trabajos. Nos preguntan, ¿qué hago en este caso cuando, aparte del trabajo de las 8 horas, pues
hago también otras actividades laborales, es lo que nos consultan. ¿Cómo lo puede manejar esta persona? Perfecto, excelente pregunta. Como primer punto, es importante conocerte. Tienes que conocerte primero. Yo, como Andrea, supongamos, tengo que conocerme si es que en mis capacidades está trabajar las 8 horas y trabajar un turno más, ¿bien? Porque si yo no me conozco, al momento que yo de repente quiera abarcar un poco más de trabajo, porque siempre de repente queremos un poco más para ganar un poco más de dinerito, pero no cuento con esas capacidades, voy a llegar al estrés. Bien, entonces mi recomendación siempre, y con los pacientes lo converso mucho, es que no sobrepases tus límites. Si tú puedes trabajar 8 horas, que es lo que normalmente todos lo hacemos, hazlo. Si quieres hacer un poquito más, empieza de a poquitos. Pero eso sí, no sobrepases más de 10 horas de trabajo. Bien, porque más de 10 horas de trabajo, recuerda, estás trabajando un lunes 10 horas. ¿Qué tiempo te queda de ese día para poder hacer un poco de deporte, para poder hacer una actividad placentera para ti, quizá leer un libro, quizá ver una película, no lo sé, y luego tener un descanso fructífero para nuevamente empezar un nuevo día? Y en el peor de los casos que tú quisieras insistentemente trabajar, pues organízate mucho, lleva una agenda, ponte horarios, haz pausas activas dentro de tu trabajo para que dentro de las 10 o 12 horas que vayas a trabajar puedas, en este caso, oxigenar tu mente, pero también tu cuerpo. ¿Listo? Bien, vamos. ¿Cuál es la siguiente? Bien, tenemos una segunda consulta, gracias de antemano ya por esa respuesta que nos ha dado, pero tenemos una segunda consulta, y esta está relacionada a las actividades dentro del trabajo, ¿no? Nos consultan qué hacer dentro del trabajo si es que por ahí las organizaciones no llevan a cabo dinámicas o de repente alguna actividad que suele hacerse. En algunas empresas, por ahí el área encargada hace algunas dinámicas, algunas actividades con sus trabajadores, pero en otras empresas probablemente esto no suceda. Nos preguntan, ¿qué hago si no sucede en mi empresa? Ok, sí, yo entiendo y esto es algo que ocurre en gran parte de las empresas. Dedican muy poco tiempo de repente a retroalimentar a sus trabajadores en este tipo de capacitaciones o dinámicas que puedan desestresarlos. Y recuerden que esto es muy importante. Pero si es que tu empresa no lo hace, hazlo tú. Bien, hagamos, si hay muchas empresas que no ofrecen las pausas activas, es más, no han dado una capacitación de qué son las pausas activas. Entonces, a veces yo hablo de pausas activas y la gente me mira y me dice, ¿qué es pausas activas? Entonces, haz pausas activas. ¿Qué quiere decir? De repente tú estás trabajando 2 horas continuas frente a tu computadora, párate, estírate, estiramos los brazos, como les estoy mostrando, movemos hacia un lado, movemos hacia el otro, movemos nuestra cabeza también hacia atrás y hacia adelante, hacemos un movimiento de nuestra cabeza de la misma manera con nuestras piernas. Bien, nos estiramos hacia un lado, nos estiramos hacia el otro lado. Eso como primer punto porque nos va a relajar físicamente. Bien, como segundo punto, tómate un tiempo de tu trabajo. Yo sé que hay trabajos muy estrictos y que están observándote todo el tiempo y no quieren que te pares, pero tú como trabajador estás en todo tu derecho de tomarte 5 minutos, toma aire, oxigénate, ve, conversa con alguien, con un compañero de trabajo, de cualquier tema que no sea el trabajo, cómo te ha ido, haz conexión con otras personas, cómo te fue, qué trajiste hoy de comer, cómo te fue hoy, qué cosa vas a hacer el fin de semana, conversa, ¿no? Despéjate de tu área de trabajo por momentos para poder compartir con otras personas. ¿Listo? Haz pausas activas, ejercítate y aliméntate bien. Toma agua también. ¿Listo? Bien, y tenemos una última pregunta, y esta persona nos dice, ¿qué pasa si el estrés en mi vida es crónico? ¿Tengo que buscar alguna asistencia diferente, ir probablemente con el médico? ¿Cómo lo tendría que manejar esta persona que lo tiene ya o entiende quizás, ¿no?, en su vida de que esto es algo crónico? Bien, si estamos hablando de un estrés crónico es un tema muy delicado porque ya estamos hablando de una patología como es, bueno, una psicopatología, un trastorno que es el de desgaste profesional y definitivamente necesita un acompañamiento
psicológico y como primera instancia en la consulta determinar qué es lo que le está generando estrés. Puede ser su trabajo, sí, puede ser su familia o puede ser una combinación de trabajo, familia, su propia vida. Entonces hay que determinar primero, cuando hablamos de estrés, es identificar el agente estresor. ¿Qué me está estresando? Para que una vez identificado podamos analizarlo y podemos trabajar frente a ello. Entonces, si tú estás presentando o sientes que tienes un estrés crónico, te invito un poquito a leer acerca de qué es el síndrome de burnout y ahí te van a explicar un poco de cuáles son los síntomas. Ahora, si tú empiezas a identificar que tienes muchos de estos síntomas, acude a un psicólogo para que pueda guiarte y para que pueda ayudarte tanto en la psicoterapia, también como la ayuda. De repente, no solamente es que eh, tengas herramientas para enfrentar el estrés en el trabajo. Probablemente ya ese estrés es tan crónico que lo que necesites es cambiar de trabajo. Ojo con eso. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias por la información que ha compartido hoy día con nosotros en este consultorio psicológico online. Agradecemos la presencia el día de hoy de la magíster Andrea González Bento por haber participado en nuestro consultorio. Invitamos a todas las personas que se unan el próximo jueves a las 3 de la tarde. Nuevamente, muchas gracias, profesora González, y esperamos contar con usted en un próximo consultorio. Muchas gracias. Sí, encantada. Cuídense mucho.